Pongo que sí. Ok. Bien, ya está. Muy bien, gracias, Yarela, por la confirmación. Bien, no dejo el fondo antes de iniciar la clase hoy día, dije que sí, hoy día la clase iba a ser bastante técnica, ¿no? Entonces, he dejado la cámara prendida sin el fondo para que puedan ver, digamos, el material que tengo para compartirles de manera visual, ¿ok? Como, y si se puede ver allí, ¿no? Entonces, es para mostrar un poco del material que tengo, además de todo el trabajo que también he podido realizar a lo largo de estos años con la experiencia de evaluación psicológica, ¿no? Ya que el tema de hoy día es evaluación psicológica, ¿no? Y diagnóstico psicológico, ¿correcto? Entonces, bueno, somos tres nada, bueno, son tres ustedes nada más, así que no me gustaría iniciar con la parte tan fundamental o tan pesada del tema, con pocos, así que, bueno, a ver, ¿qué tal les ha ido la semana? Bueno, son preguntas que hago normalmente antes de iniciar, ¿no? ¿Qué tal les ha ido la semana? ¿Cómo les está yendo en esta media semana? ¿Qué tal? ¿Qué de nuevo hay? ¿Qué no hay de nuevo? Mientras voy buscando estas cositas para mostrar. Bueno, no hay respuestas, no hay problema, entonces voy a proceder a comenzar con la clase de hoy día. A ver, un ratito. Perfil de resultados, acá está. Acá y hasta acá. Listo, muy bien, entonces procedo a iniciar. Todo bien, ya está. Vamos a ir admitiendo a todas las personas. Ya está bien, ya se están conectando más personas. Bien. Bueno, vamos a ir compartiendo. Me van confirmando, por favor, si se puede ver la pantalla. Bien, ok. Bien, bienvenidos a todos ustedes a esta quinta sesión, ¿no? A este quinto tema, ¿no? De lo que es este interesante curso de la psicología clínica, ¿no? Y bueno, y hoy día, como les había anunciado, es un tema eh, bastante técnico, bastante práctico también, y bastante interesante, al menos para mi persona, ¿no? Porque últimamente me estoy dedicando mucho a esto de la evaluación psicológica y a la psicometría, ¿no? Entonces, tengo bastante información para compartirles, ¿no? Obviamente respetando la hora y media de clases, ¿no? Y pues bueno, esta pequeña introducción que sirva también para hacer un análisis dentro de todo lo que estamos haciendo, ¿no? De todo esto de este curso, ¿no? Que la primera sesión revisamos un poco lo que es la introducción a la psicología clínica, la sesión 2, 3 y 4 vimos psicopatología, hoy día toca ver evaluación psicológica, que es de verdad, en una sesión queda demasiado corta, ¿no? Y bueno, la sesión del sábado, que esa es una parte muy importante, ¿no? Que también se quedaría corta, que es la de intervención con psicoterapia, ¿no? Y pues bueno, vamos a revisar hoy día. Quisiera por favor que me recuerden de aquí, de los que estamos presentes, quiénes son tal vez colegas, quiénes son estudiantes de psicología, por favor, para ver cómo estamos de público, porque como les dije, este tema les va a servir para reforzar conocimientos y para también ver si como parte vocacional, si quieren dedicarse al área de evaluación psicológica. Y quienes no, también les va a servir, si es que son colegas de administración, de docencia, de otra carrera que no es psicología, también les va a servir. ¿Por qué? Porque a la hora de solicitar un servicio en psicología, ustedes ya más o menos van a saber cómo identificar un servicio de calidad, ¿no? Porque acá lo que se les viene a compartir tanto en este instituto es información actualizada y también información de calidad, ¿no? Yo no les voy a mentir, ¿no? Yo no les voy a sugerir cosas que no sean provechosas, ¿no? Entonces, al menos yo no tengo esa ética, ¿no? Entonces, o ese pensamiento. Así que lo que quiero compartirles hoy día sí va para todos, ¿no? Para los que son colegas y estudiantes de la carrera, aprendan, presten atención, ¿no? Que tengo mucho para compartir y quienes no, también presten atención. ¿Por qué? Porque
tendremos unos hijos, unos sobrinos, un familiar que tal vez requiera de evaluación psicológica y a veces tenemos mala praxis los psicólogos, cumplimos con la mala praxis y es importante considerar qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y qué es lo que tenemos que exigir nosotros como consultantes a un profesional en psicología, ¿no? Entonces, este tema es muy interesante y bastante rico en información, ¿ok? Recordando, recordando como un punto importante que de partida, ¿no? De este tema, que lo interesante de la evaluación psicológica es toda la parte científica donde se consolida la psicología, ¿no? Entonces, pues bueno, no quiero alargar mucho más, así que bueno, vamos a iniciar, ¿ok? Bien. Bueno, una pequeña introducción, ¿no? ¿Qué es la evaluación psicológica? Recuerdan que en la primera sesión les expliqué que la psicología es una ciencia como tal, ciencia que es bastante sistemática, es bastante secuencial, lógica, cuenta con, es razonable, ¿no? Es racional también, otros la definirían como parte racional, ¿no? Y cuando revisamos estas funciones del psicólogo como tal, aparte del estudio científico, como lo hemos hecho con las psicopatologías, que es el estudio científico, ¿no? De las enfermedades mentales, ¿no? Hoy día toca el tema justamente de lo que es evaluación psicológica. Y la evaluación psicológica es una actividad, una función, un proceso que es bastante sistemático y científico. ¿Por qué sistemático? Porque sigue una secuencia, porque hay unos pasos para hacer. Recuerdan que toda ciencia sigue el método científico, la evaluación psicológica tiene el método científico como tal. No podemos desligarnos del método científico. Entonces, tal vez ahorita no les voy a explicar sobre el método científico, pero en toda la secuencia del tema van a ver ustedes algo que dice, wow, acá está el método científico, ¿no? Entonces, es lo interesante de este punto, ¿no? ¿Y qué te dice acá la diapositiva, ¿no? Entonces, la evaluación psicológica es un proceso sistemático y científico donde se aplican técnicas, ojo, acá es donde vamos a definir las técnicas para encontrar la influencia de variables psicológicas como nivel aptitudinal, factores o rasgos de la personalidad, etcétera, en una persona o en un grupo. ¿Por qué digo en una persona o en un grupo? Porque la evaluación psicológica no solamente es de manera individual, también se puede hacer de manera colectiva, ¿no? Y ya no es el tradición, ya no solamente nos quedamos en el tradicional método de lápiz y papel, ¿no? Como tengo mis test en físico por acá, que ya les voy a mostrar, ¿no? Sino también ya vamos mucho más allá y, por ejemplo, todas las editoriales legales, ¿no? Todas las editoriales que distribuyen pruebas psicológicas a nivel mundial, sean T Ediciones, sea Unity, Psychometrics, a ver, T Ediciones, Unity Psychometrics, sea Pearson, sea Manual Moderno, sea la editorial CEPE, sea la editorial, había otra que es W no sé qué, bueno, no recuerdo porque su nombre está en inglés, ¿no? Tienen un formato de evaluación virtual también. Ojo, no me refiero al por ahí que hemos visto, al formato de Excel y al formato Word o al formato de Google Forms. No, 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 no. No me refiero a eso. Cuentan con su plataforma, ¿no? Entonces también se las voy a mostrar de parte mía, se los voy a mostrar cómo se trabaja de manera virtual también y incluso ha ido más allá y ahorita ya se está aplicando lo que es la evaluación con inteligencia artificial. Tenemos, gracias a justamente este editorial que está en inglés y no recuerdo su nombre, creo que está por acá. A ver, es WPS, sí, sus siglas son WPS, ¿ya? Entonces, WPS, este editorial, tiene ya el famoso, porque ya es muy conocido, al menos a los que nos dedicamos a evaluación psicológica, el famoso Nesplora, que es unas gafas de realidad virtual para aplicar evaluación psicológica, ¿no? Para diagnosticar casos de déficit de atención, de TDAH, casos para medir la parte perceptiva, la parte atencional, la parte de memoria, ¿no? Entonces, ya no solamente es la evaluación lápiz y papel, ahora ya estamos en lo que es la evaluación online, ¿no? Como les he dicho, de una editorial formal, original, ¿no? Y también la evaluación con inteligencia artificial. ¿Alguien sabía que ya existe la evaluación con inteligencia artificial? O esta evaluación online que les he comentado, que les repito, no es la evaluación de Google Forms, me pasaron un Excel o me pasaron una plataforma.
favor, no, no me refiero a eso. Ahorita les voy a mostrar un método de evaluación online oficial. No, entonces justamente por eso es de que es importante actualizarnos en estos puntos. Y ustedes busquen, yo no les miento, busquen, abran en internet, Nesplora, les voy a pasar acá, Nesplora. Busquen este instrumento y es de la editorial WPS y ahí van a ver que son unas gafas de realidad virtual para evaluar atención, memoria, al apoyo, el soporte al diagnóstico de TDAH, etcétera, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿ok? Entonces, por eso es que es muy interesante hablar también sobre la evaluación psicológica, ¿no? Cuando hablo de variables psicológicas, no hablo de funciones, no hablo de cuestiones sencillas, no, hablo de cosas medibles. Por eso digo que la psicología es ciencia, porque es medible, es cuantitativa, y acá tomamos la psicometría, ¿correcto? Entonces, el nivel aptitudinal como tal, el nivel aptitudinal se puede medir, así como la inteligencia. Nosotros seguro hemos escuchado varios test de inteligencia, ¿no? Pero la parte aptitudinal también se puede medir. Pero, ¿cómo yo puedo evaluar aptitudes o cuándo yo puedo evaluar inteligencia? Pues eso depende del caso. Por eso es de que es importante no desligarnos de los aspectos psicopatológicos o clínicos básicos, ¿no? De desarrollo y de todo, e incluso conocer nuestro ámbito de trabajo. Si yo estoy en un ámbito clínico y quiero conocer la parte de inteligencia, me puedo apoyar en una muy buena prueba de inteligencia, pero también en una de aptitudes, o puedo hacer un match, una de inteligencia y una de aptitudes para encontrar cómo está esta persona, ¿no? También cuando hablo de factores y rasgos de la personalidad, es lo que voy a explicarles hoy día. ¿Se acuerdan que ayer, claro, ayer les comenté sobre la teoría de Theodore Millon y el enfoque teórico o el modelo teórico de, perdón, el enfoque teórico de Raymond Cattell sobre la personalidad? Entonces son otras cosas. Otras cosas podemos evaluar, patologías, podemos evaluar inteligencia emocional, podemos evaluar atención, podemos evaluar desarrollo, podemos evaluar problemas psicológicos en general, bien, calidad de vida, estrés, podemos evaluar ansiedad, depresión, podemos evaluar un montón de cosas porque son variables psicológicas, ¿correctos? Y para ello hay un modelo teórico, hay un enfoque, hay una ciencia detrás de la medición, porque no solamente crear un cuestionario y ya está, no, hay un proceso científico, ¿correcto? Entonces, eso es la evaluación psicológica. Espero que esta introducción les haya servido, porque ahorita voy a pasarles a mostrar una realidad muy penosa en la profesión. Hasta el momento, ¿todo ok, chicos? ¿Se entendió? Like, por favor, si lo entendieron, para pasar con la siguiente diapositiva. ¿Sí? Ok, bien, me gusta, como estamos aumentando en gente acá, me gustaría que los demás también hagan esa retroalimentación porque veo que siempre los mismos hacen esa retroalimentación, ¿no? Entonces, no sé si pueden hacerlo por una reacción o lo pueden hacer por los comentarios que todo claro, ¿ok? Si no, bueno, si nos quedamos en silencio voy a entender que todo está claro, ¿ok? El silencio también es una respuesta, decía un profesor, ¿ok? Bien, vamos a ver. ¿Cuál es la situación actual de la evaluación psicológica? ¿No? ¿Cuál es la situación actual de la evaluación psicológica? Es esta, la que les muestro acá. Los que son colegas o estudiantes seguro han escuchado el famoso Stanford de Binet, el Vineland, la escala de madurez social de Vineland, la WIS 4, ¿no? O el test de Raven, ¿correcto? Confírmenme si han escuchado de estos test, colegas o estudiantes, o les han enseñado en la universidad o les están enseñando en la universidad. Confírmenme, por favor, si han escuchado de estos. Ya, muy bien. Quiero no pinchar el globo ni ser de mal augurio, pero les comento que estos test ya están totalmente obsoletos. No se pueden usar en psicología. ¿Pero por qué, licenciado? Les voy a comentar algo. ¿Saben en qué año se publicó el Stanford de Binet? A ver, ¿saben en qué año se publicó el Stanford de Binet? Es un test que mide inteligencia. Es un test que mide inteligencia y es muy famoso. Pero yo quiero saber si alguien me dice en qué año fue publicado el Stanford de Binet. Si alguien lo sabe. Por ahí veo los comentarios. A ver los colegas o los estudiantes, a ver en qué año fue publicado el Stanford de Binet. ¿Alguien? Por favor, al menos una respuesta, o si no, no sabemos, no, también es una respuesta válida, chicos, decir que no se sabe es una respuesta válida.
1916, 1916, efectivamente, en 1916 se creó el Stanford de Binet, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que utilizar una prueba de 1916 sería factible o sería ético o sería científico utilizarlo ahorita para medir el nivel de inteligencia en una persona? Toda esa pregunta larguísima se las hago. No, correcto, muy bien. ¿En qué año fue creada esta escala Vineland? ¿En qué año fue creada? Publicada, en otras palabras. ¿En qué año fue publicada? A ver, ¿cuándo creen que fue publicada? Bueno, les comento, 1935. En 1935 fue publicada este segundo test, el Vineland. ¿Y el test de matrices progresivas o la escala de inteligencia de Raven, en qué año fue publicada? Para su información, en el 1938, ¿no? Y la forma de colores o la forma de niño fue en el 1942, ¿no? Entonces, son test totalmente obsoletos y me da mucha pena como psicólogo que trabajando en colegios me lleguen informes de diagnóstico de autismo, de diagnóstico de TDAH o diagnóstico de algún problema del aprendizaje utilizando la Raven, utilizando el Vineland 1, cuando ya quedaron totalmente obsoletos estos test. Te voy a explicar por qué. Mira, esta gráfica que he hecho en un programita. Quiero ver, acá está. La he titulado ¿Por qué no usar la Raven? ¿Ven este cuadrito que está acá, por favor? No sé si lo llegan a ver. ¿Me confirman? Ya, como un gráfico de barras. Apliquemos un conocimiento básico de geometría, ¿ok? Ya. La Raven, que fue publicada en 1938 y la segunda versión para niños en 1942, la rayita naranja es su pico más alto, eso significa su efectividad, ¿ok? Entonces, para el año 1942, ¿ya? Este test de Raven, ¿ya? Que muchos, yo sí lo llegué a aplicar en pregrado, pero después cuando lo leí dije, qué raro, porque todos me salen con un CI bastante alto, ¿no? Entonces, acá cuando empecé a leer estas cuestiones de publicaciones y me las enseñaron también en el laboratorio de psicología, nos enseñaron algo similar y traté de graficarlo de esta forma, ¿no? En 1942 funciona excelente. En 1950 funciona excelente, aprobable. En 1960 está aceptable. En 1970 también, ¿no? Pero ¿qué pasa conforme vayan avanzando los años? Va a pasar lo que está la rayita verde, ¿no? Desciende su efectividad. ¿Por qué? Porque los test psicológicos, como por ejemplo este es el PMAR, un test de aptitudes mentales primarias revisado, que mide aptitudes, es del 2018, ¿no? Entonces, si comparamos el PMR con el Raven, ¿no? El PMR tiene mejor poder predictivo de la inteligencia y tiene más solidez estadística. ¿Por qué? Porque cuando fue creada la Raven, fue creada para un contexto en específico y para una población en específico, los niños, adolescentes y adultos del año 1942. Ahorita, casi un siglo después, en el 2024, la Raven queda obsoleta. ¿Por qué? Porque la inteligencia va desarrollándose y la gente supera el test de Raven. ¿Por qué? Porque ya los conceptos o el modelo teórico, incluso los estímulos con el que fue creado, cambian. O sea, se mantienen. Además, con otra situación en contra que tenemos los psicólogos es toda la parte de piratería. Y el Raven, como tiene la publicación esta de cómo se corrige de manera manual, porque todos los test de esa época fueron así, ¿no? Entonces se la pirateaba y mucha gente ya la conocía. Por eso es que también es un segundo factor por el cual pierde ese poder estadístico, ¿no? Entonces, lo mismo va a pasar con la escala Vineland y con el Stanford de Binet, incluso la forma LM. La escala de Vineland tiene dos puntos en contra. Uno, está desfasada, ¿por qué? Por el tiempo, como les dije, en 1937 creo que les comenté sobre la escala de Vineland. Y segundo, porque quien estudia o se quiere dedicar a evaluación psicológica, y se los voy a decir más adelante, tiene que conocer su marco teórico. Y algunos de los colegas o presentes conoce sobre la madurez social.
les comentaré que la madurez social ya no es un constructo, ya no es un concepto ni una definición aceptada ahorita en la psicología, ¿correcto? ¿Por qué? Porque los mismos editores de la Vineland, cuando ahorita se ha publicado la Vineland 3, ahorita, hace unos 2 añitos, pero estamos usando la Vineland 3, les comento, por si acaso, ¿no? Entonces, ¿qué dijeron cuando pasaron de la Vineland 2, cuando ya crearon la Vineland 2? Dijeron, un momentito, este concepto de madurez social como que no está, y cambiaron el enfoque teórico. ¿Cómo se llama la variable ahorita en vez de madurez social? Se llama adaptabilidad social o adaptabilidad, ¿correcto? Esa sí la hemos escuchado, creo. Entonces, también me da mucha pena ver informes de colegas que utilicen la escala Vineland 1 para diagnosticar TEA, de verdad, porque no tiene ninguna base estadística para hacer el diagnóstico de TEA. En cambio, la Vineland 3 sí. Tuve la suerte de chocarme con un informe que utilizaron la Vineland 3 y el fundamento estadístico de ese diagnóstico, porque fue un adolescente, le diagnosticaron autismo, ¿no? Entonces, sí, sí corroboraba, sí coincidía la historia, la parte estadística, la historia psicológica, la estadística y también la parte del análisis psicológico, sí coincidía, ¿no? Entonces, ¿por qué también? Nosotros cuando hemos hecho nuestra tesis o estamos haciendo nuestras tesis, nos piden 5 años de antigüedad nuestras referencias bibliográficas. ¿Me equivoco o no? A ver, confírmenme. Nos piden 5 años de antigüedad, ¿verdad? Ya. En estadística pasa lo mismo, y por eso sigo proyectando este gráfico. Esta información estadística de hace muchos años, actualmente ya casi 100 años después, no es efectiva. Miren el Stanford Devine en 1916, ya tiene más de 100 años esa prueba, ¿no? Y la siguen usando. Entonces, no tiene sentido ni por base científica seguir usando esas pruebas, por eso que están obsoletas, ¿no? Entonces, yo no puedo atribuir un diagnóstico de discapacidad intelectual con el Stanford de Binet, porque ya pasó hace años. Es una prueba antiquísima, igual que la Raven, ¿no? Entonces, queda un poco para el criterio del uso del profesional, ¿no? Entonces, hay que tener eso en cuenta. Y se los digo a ustedes, si es que a ustedes les empiezan a llegar informes sobre esto, desconfíen, porque la verdad, por estadística, el nivel de confiabilidad es 0,95 el máximo, ¿correcto? Muchas de nuestras pruebas psicológicas, como estas, alcanzan el 0,9, el 0,91, el 0,98, el 0,95. Entonces, las de esa época, si las aplicamos ahorita, alcanzan el 0,1 las justas, ¿no? Entonces, no, no les recomiendo. Y si ustedes van, los que quieren solicitar servicios de psicología, van y les ofrecen este tipo de pruebas para que los evalúen, no va a ser una evaluación certera, la verdad. No va a ser una evaluación certera. Les comento. Por esto mismo fallo estadístico que hay, ¿no? Entonces, como les dije, la psicología es una ciencia y se aplica también con las estadísticas, ¿no? Entonces es importante tener ello. Y por eso es que es lamentable ver que muchos colegas por el facilismo, porque es la verdad, por el facilismo, tienden a utilizar esto. Y aparte de cumplir no cumplir con la ética, porque si revisamos el código de ética del Colegio de Psicólogos, ahí te dice, utiliza instrumentos con fundamento estadístico. Bueno, en otras palabras, te dice, utiliza instrumentos actualizados, ¿no? Pero la Raven, ¿ustedes creen que sean actualizadas? No, por favor, el Vineland 1 tampoco, ¿no? La WIS, la WIS 4 tampoco, ¿no? Entonces hay que hacer un seguimiento a nuestras pruebas. Si tú quieres ser evaluador psicológico en organizacional, en forense, en clínica, en educativa, tienes que hacerle un seguimiento a tu material de trabajo. O, por ejemplo, a ver, ¿los médicos utilizan la misma jeringa para todos? ¿Las enfermeras utilizan las mismas jeringas para todos? Perdón, ¿el médico utiliza el mismo bajalenguas para todos? ¿O la enfermera utiliza la misma aguja para todos? ¿Sí? ¿La misma jeringa para todos? ¿El mismo bajalengua para todos? No, porque ahí hay una contaminación cruzada y hay un posible foco de infección, ¿verdad? Entonces, lo mismo tenemos que hacer nosotros con nuestras pruebas. Hay que actualizar, ¿no? Entonces, cogiendo en ese sentido, ¿correcto? Porque tampoco es para
tener ese punto, ¿no? Por facilismo, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay otra cosa, ¿no? Hay que invertir en este punto, ¿no? Entonces, es una recomendación, y es mis colegas cercanos que estamos a favor de comprar material original y actualizado. No es para un bien profesional decir, ah, yo utilizo, no, es por el bien del paciente, porque si me están pagando a mí para darles un servicio de calidad, ¿por qué les voy a ofrecer un diagnóstico o una evaluación de inteligencia con una prueba así desfasadísima como el Raven o como la WIS 4, ¿no? O como la WIPSI 3? No, error, mal, como profesional. Está malísimo porque no es una parte ética, la verdad, no es ético. Y si la persona te está pagando es por algo, porque está confiando en tu servicio. Y ahí queda la ética y la deontología profesional, es ofrecer un servicio de calidad, ¿correcto? Y si no eres psicólogo y no eres estudiante de psicología y escuchando esta clase, te digo, es importante, así como una vez te dije, pide la información de que si es que tu psicólogo que te está atendiendo está habilitado para ejercer la carrera, es importante también, ¿qué instrumentos utilizan? ¿Son instrumentos actualizados? ¿Son originales? Bueno, no originales tanto, sino que se han actualizado, porque como les dije, con mis compañeros, con varios de mi círculo de trabajo, confiamos en los instrumentos originales. ¿Por qué? Porque hay gente detrás de estos instrumentos que pone esfuerzo, que pone trasnochadas, que invierte para hacer esta parte investigativa de la psicología, ¿no? Y da mucha pena que muchos colegas pirateen y hagan negocio con esto, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros le compramos por ejemplo, a editoriales originales. ¿Por qué? Porque con ese pago que hacemos, le pagamos a estos investigadores para que sigan sacando instrumentos, porque una vez en una conferencia, un creador, no me acuerdo de cuál prueba de estas fue, dijo, ya no quiero hacer pruebas porque en Latinoamérica muchos nos piratean. Y así dijo, es la verdad. En Latinoamérica muchos nos piratean. Ahorita los que se dedican a la psicometría en estos laboratorios de psicología o en estas editoriales, ya no quieren hacer evaluaciones, más pruebas, o ya no quieren actualizar sus pruebas porque las piratean, ¿no? Entonces, y la gente no compra, no adquiere este material original porque por 10 soles te dan una prueba, ¿no? O te dan un famoso paquete de pruebas, ¿no? Entonces, cuando tú no sabes si es que la base estadística, la base matemática de ese hoja de Excel, porque si ustedes compran uno de esos, les dan una hoja de Excel con una fórmula, tú no sabes si esa es la original. Por ejemplo, les enseño. Ya. Por ejemplo, este es el SENA. Esta es una de las mejores pruebas que tenemos en mi consultorio. Esta te permite detectar problemas, hacer descarte de problemas y encontrar puntos fuertes. Y cuando tú la compras por pirata, el sistema estadístico que está, no sé de dónde es, porque este es el SENA 1, viene a ser, es la primera edición del 2015, ¿no? Y tiene un poder estadístico fuertísimo, porque toda su investigación del SENA es estadística y es corrección online. O sea, tú tienes que subir, mira, ve, dejo de compartir esto de acá y te muestro. Tienes que subir, ¿dónde está? Tienes que encontrarte a esta página, ¿no? Y acceder a este campo de evaluación, ¿correcto? ¿Ves? Estas son las pruebas que tenemos en el consultorio, en mi consultorio. ¿No? Entonces acá está el SENA, entramos y acá se corrigen, se suben los informes acá y acá el mismo sistema te lo corrige para evitar estos sesgos matemáticos de que me olvidé restar, me olvidé sumar o no multipliqué esto. Entonces ya tú subes los resultados y el sistema te arroja el perfil, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacan ese cálculo para hallar los puntos si la editorial no publica esas cosas? Todo está acá en el sistema. Y tú, si, por ejemplo, yo ahorita que tengo mi cuenta, no puedo ver cómo se hace ese análisis, ¿no? Por más que haya comprado el EST. Y si tú te vas a la forma de corrección, ¿qué te dice el manual? Te dice, consulta con la plataforma Te Corrige, ¿no? Incluso Pearson, Manual Moderno, Junti Psychometrics también tienen sus plataformas online, ¿no? Y las hacen allí. Y te dicen lo mismo, ¿no? Entonces, ¿dónde? Pues no, es que yo tengo el PMA, ya, el PMA es del año 80, más o menos, ¿no? Y acá en Perú ya perdió bastante poder estadístico, el PMR es del 2018. No, pero es que yo me compré el PMR en uno de esos paquetes. Ah, ya, muy bien, comparemos. Una vez se comparó y ¿saben qué salió? El resultado del PMR fueron diferentes a ese resultado del PMR que esa persona se había comprado. ¿Por qué? Porque tenía el Excel con la forma de corrección del PMA.
O sea, se dan cuenta. O sea, sigue habiendo este mala praxis y ese problema de no identificar bien los puntos, ¿no? Entonces, no estamos en una senda de facilismo, estamos, como digo, la psicología trabaja con personas, trabaja con seres humanos, o sea, hay que tener bastante cuidado y criterio al momento de hacer esto, ¿correcto? Porque no es que estoy evaluando un animal, no estoy evaluando la fuerza o la resistencia de un material, no, estoy trabajando con personas y como tal yo no le voy a evidenciar algo que no es conforme a lo que presenta la realidad, ¿de acuerdo? Entonces, esa es nuestra situación actual y es muy lamentable ver informes que no dan confianza ni estadística ni psicológica, ¿de acuerdo? Se entendió lo que quise llegar, muchos dirán, es una catarsis, no es una catarsis, es una realidad que muchos estamos expuestos. Por ejemplo, a mí, uno de mis sueños académicos es también tener mi prueba, crear mi prueba. Incluso ya tengo la variable más o menos que quiero hacerlo, o sea, pero si yo la publico y la empiezan a piratear, ¿ustedes creen que me va a dar todo mi esfuerzo, todas mis trasnochadas, mis inversiones en maestría, en doctorados, todo eso, va a servir de algo? No. Y lo mismo que podría sentir yo, lo han sentido todos estos autores, Kaufman, Fernández Prieto, Hernández Guarnir, el mismo Nicolás Seisdedos, ¿no? Cuando se enteraron que sus pruebas les pirateaban, ¿no? Entonces, ¿qué desierto hay ahí? Entonces, por eso, te invito a que, sé que cuestan, las pruebas cuestan, porque estas cosas no me han costado baratas, pero es una inversión que tú haces para darle calidad a tu servicio y te marcas allí, ¿ok? Te marcas. ¿Claro? ¿Entendido? Like, se entendió esta parte de la situación actual que es muy importante empezar en evaluación psicológica. ¿Se entendió? Por eso, si no eres psicólogo, si no eres estudiante de psicología, te invito a que si tienes a un familiar o tú mismo vas a pasar un proceso de evaluación, que te apliquen pruebas actualizadas, que te apliquen pruebas confiables, no estas pruebitas que ya pasaron el poder estadístico, porque no van a ser resultados confiables, la verdad. Y ojo, muchos me dicen, ¿por qué usted no enseña, licenciado, en evaluación psicológica, pruebas psicométricas? Si ustedes han revisado el libro que les he compartido de pruebas psicológicas de este autor, no recuerdo, si alguien me da el dato, por favor me hace recordar, o si no lo busco por acá. Es el libro de, ay, ¿cómo se llama este autor? Siempre me olvido del nombre de este autor. El libro de, acá está, pruebas psicológicas, pero no recuerdo el nombre. Ya, en el capítulo 8, si mal no recuerdo, habla sobre la evidencia de las pruebas proyectivas, las de dibujo, las de color, las del dibujo un árbol, dibujo una persona. Ya perdí, no, nunca han tenido una validez estadística ni científica, todas son interpretaciones cualitativas. Incluso si tú te vas si tú mismo te vas al manual de interpretación de esas pruebas, se lo dice alguien que lo ha utilizado por bastantes años. Porque es fácil, no te cuesta nada, solamente una hoja de papel y lápiz y borrador y suficiente, ¿no? Entonces, si tú te vas, o sea, un criterio tiene como cuatro, cinco, seis interpretaciones. Que claro, ¿qué te dicen los proyectivos o los psicodinámicos? Que tienes que hacer un análisis con historia, claro, pero ¿y si lo quieres aplicar en masa? ¿Te vas a poner a hacer la historia psicológica de 40, 30 personas? No, entonces no es efectivo. Y también la validez científica, hay mucha evidencia en contra, muchas revisiones sistemáticas que no apoyan la evaluación proyectiva. Y si ustedes se dan cuenta, otro argumento en contra de las pruebas proyectivas, yo ya no uso pruebas proyectivas. Otro argumento, si ustedes van a las tesis, si ustedes van a los análisis longitudinales, a los análisis descriptivos, ¿utilizan pruebas proyectivas? No utilizan pruebas proyectivas para hacer tesis, utilizan psicométricas. Entonces, ahí hay otra evidencia, no se mantiene, no tiene solidez científica, ¿ok? Así que también tengan mucho cuidado porque también nos hemos chocado con informes de TEA, con diagnósticos de TDAH, utilizando el test de la utilizando el test del árbol, utilizando el test de persona, árbol, familia, perdón, persona, casa, árbol, no, pues no tiene sentido. ¿No? Entonces, ni siquiera su fundamento teórico del test del árbol, el test de la persona, apoya el diagnóstico de TEA ni de TDAH, porque está direccionado a otro tipo de evaluación, pero tampoco tiene sentido en ese punto. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Sí, Carolina, el psicoanálisis se considera obsoleto a nivel teórico. ¿Por qué? Porque su fundamento no tiene el inconsciente no se ha demostrado científicamente, ¿no?
No se ha demostrado científicamente que existe un inconsciente o un subconsciente, ¿no? Ahora, si tú te vas a otros enfoques más analíticos como, o más científicos como la TCC, que es la terapia, la cognitiva conductual, o la racional emotiva conductual, o otras como la cognitiva o la misma conductual, esos conceptos, esos constructos tienen otra interpretación, ¿no? Entonces se analizan de otra forma, pero el psicoanálisis como tal no carece de evidencia científica, bastante evidencia científica en contra, ¿no? Entonces, pues podremos hablar, mire, eso que has preguntado, Carolina, es un debate larguísimo que se puede hacer incluso hasta en una clase, pero es un tema de otro cuento. Pero gracias, Carolina, por la pregunta. Sí, el psicoanálisis se considera obsoleto, ¿correcto? Y ahí las pruebas proyectivas. Revisa ese libro que te he mandado, ¿ya? Revisa ese libro que te mandó. Me quedo con la duda, ¿cómo se llama este autor? Me olvido el nombre de este autor. Y él en ese capítulo, no sé si es el 8 o el 9, habla de las pruebas proyectivas, y él te descarta, principalmente en el 2013, creo que fue publicado este libro, 2013 o 2003, no recuerdo, es tanta información. Este, ¿Dónde está? A ver. Robert Gregory, ahí está. Robert Gregory es el autor de este libro, ¿ya? Incluso ya salió el Pruebas Psicológicas 2, el libro de Robert Gregory, pero está en inglés, todavía no lo traducen. O sea, salió el año pasado, ¿no? Está en Busca Libre, pero solamente está en inglés, no está en español. Estamos esperando la traducción para comprarlo, leerlo y ver qué de nuevo nos tiene Robert Gregory. Ahí te dice, te desfasa el test de la persona, el test de la figura humana, te desfasa el test de frases incompletas y te desfasa el test de colores o el árbol casa familia, pero no sé cuál es el que desfasa, ¿no? Pero desfasa tres en aquella época. Ahorita hay muchas más desfasadas, ¿no? Entonces, tenemos, ojo, y no es el test de la figura de Karen McCover, es el de Copics y son las otras dos versiones más, porque del test de la figura humana hay 4 versiones de Macover, el de Copics y hay 2 más. En el de la familia también lo desfasa, no solamente está el de Luis Corman, están otros más, ¿no? El de las frases incompletas de Sachs también lo desfasa, no solamente es ese, hay otras versiones del frases incompletas, ¿ok? Entonces son la realidad que tenemos actualmente, ¿ok? ¿Quedó claro la parte de la situación actual? Ese es un mea culpa y también una forma de mejorar que tenemos nosotros que tener los psicólogos, ¿no? Para ofrecer algo más de calidad. Porque no, como les digo, no trabajamos con animales ni con objetos, trabajamos con personas, ¿ok? Procedo a continuar entonces, chicos. Like, por favor, para proceder a continuar. Y ya les voy a mostrar las pruebas actualizadas para que ustedes tengan confianza en el evaluador que tienen al frente. Bien, acá solamente les voy a mostrar las portadas, ¿no? Para que ustedes conozcan, los que son colegas y los que son estudiantes tienen que tener muy en cuenta este punto, ¿ok? El de figuras de Rorschach, ya, aunque no lo creas, Carolina, el de Rorschach está que se ve un poco más psicométrico. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo era? Por interpretación se le está poniendo puntajes, entonces como hay una suma, hay un proceso matemático, ya está teniendo por ahí un acercamiento a la psicometría el test de Rorschach, ¿no? Entonces hay unas últimas investigaciones del test de Rorschach que hablan de eso, que se está volviendo un poco más psicométrico. Todavía no, pero sigue dentro de la parte de psicoanálisis, ¿no? De que es muy efectiva el test de Rorschach, es el mejor proyectivo que existe, ¿no? Pero por ahí ya está abrazando un poco la psicometría. Es lo que unos colegas más estudiados en el tema, mucho más estudiados que yo en el tema y son una eminencia en la parte de evaluación psicológica, es lo que comentan, que han investigado. Y por ahí también me entró la curiosidad y se puede ver eso, ¿no? Que el test de Rorschach ya está abrazando un poquito la psicometría. ¿Ok? Bien. Variables psicológicas. Quiero evaluar inteligencia, ¿ya? Te presento muchos de los test que están actualmente aptos para ser evaluados en inteligencia. Tenemos la WI5, ¿ok? La WI5, la escala de inteligencia de David Wechsler para niños, versión 5, ¿ok? Te comento, Pearson, que es de donde proviene la WI5, ya está desarrollando la WI6, te lo comento. Todavía está para unos 5 o 6 años en la que se va a publicar, pero todavía seguimos usando la WI5, ¿no? Y mira cómo viene, ese es el material original. ¿Ok? Ese es el material, que es carísimo, claro que es caro, ¿no? Pero te voy comentando, ya se está viniendo la WIS 6 para unos años, ¿ok? En adultos tenemos otra versión, sí, tenemos la WISE 4, pero te comento que ya fue publicada el año pasado la WISE 5, pero está en inglés,
Y licenciado, ¿qué significa que esté en inglés? Que esté en inglés significa que no lo podemos utilizar en un país de habla hispana, porque los baremos que utilizan son para población norteamericana, porque las escalas Wechsler fueron creadas para población eh, norteamericana, de habla inglesa, ¿ok? Pero muchos de estos test que te voy a comentar de T-adiciones son para habla hispana, para personas españolas y también para Latinoamérica, ¿ok? Entonces, son pruebas que se pueden utilizar acá, ¿ok? Entonces, actualmente, si te quieren evaluar la WIS 4, un momentito, por favor, quiero que usted me evalúe la WIS 5, a mi niño, porque la WIS 5 es para niños y adolescentes, ¿ok? Entonces, no, pero nosotros trabajamos con la WIS 4. Lo siento, pero usted no puede evaluar porque es un test desfasado la WIS 4. Quiero que usted me evalúe la WIS 5, ¿no? Entonces, como te digo, tenemos para rato utilizar la WIS 5. Al costadito, estos puntitos rojos, esa es la WIPSI 4. La WIPSI 4 es también la escala de inteligencia de Wechsler para preescolar, ¿no? La WIPSI 4, ¿no? Se utiliza para, no recuerdo, de 3 a 7 años, 3 o 4 hasta los 7 años, ¿no? Y esa se utiliza también para ello, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta ello, su conocimiento, que ya está en desarrollo la WIPSI 5, sí, creo que también está en desarrollo, pero la que estaba en desarrollo era la WIPSI 6, ¿ok? Entonces, por ahí está también tentando que ya se vaya a publicar la WIPSI 5, pero para más adelante, ¿ok? Estas pruebas normalmente se crean para habla inglesa, ¿no? Entonces, tienen un tiempo de 5 o 6 años para que una editorial diga, quiero comprar los derechos y hacer la versión española, ¿no? Y ya está, ¿ok? El Raven se desfasó, pero tenemos el Raven 2. ¿Hace cuánto tiempo salió el Raven 2? Y ya está para utilizarse en habla hispana. Hace 2 años salió la Raven 2, te comento. Licenciado, ¿ya existe la Raven 2? Sí, y ya está apta para en idioma español y para utilizarse en Latinoamérica. Entonces, ¿puedo comprarme la Raven 2? Claro, tienes que, si tú te gusta el Raven, porque el test de Raven tiene un muy, muy interesante modelo teórico de la inteligencia, ¿no? Es recomendable que te la compres, en la Raven 2, ¿no? Entonces, de la editorial Pearson también, ¿ok? Pearson tiene los derechos ahorita de la Raven 2 para distribuirlas, ¿ok? Entonces, este, tienes esa prueba también. Mide inteligencia general. No mide la inteligencia como las escalas Wechsler, pero es importante también que la tengas. La Tony 4 es una prueba que también me quiero comprar. Es parecida a la Raven 2, pero la Tony 4 salió en el 2021, 2021-2022. Y lo bueno de la Tony 4 es que puedes aplicarlas desde los 6 hasta los 79 años, igualito que la Raven 2. Pero ¿sabes cuál es el punto a favor de la Tony 4? Que aparte de una buena solidez estadística y psicométrica, la TONI 4 puede ser aplicada para personas con dificultades motoras y para personas con dificultades auditivas. ¿Por qué? Porque la TONI 4 ya te trae material para ese tipo de personas, incluso con esa discapacidad. Incluso la TONI 4 tiene un montón de traducciones, ¿no? El español, el catalán, tienen un montón el italiano también tienen francés, creo. Entonces, lo pueden utilizarse con diferentes personas, ¿no? Entonces, y también la Tony 4 tiene muy buenos resultados en personas, como les digo, con dificultades motoras y con dificultades auditivas. Porque, ¿qué normalmente hacemos? Te entrego esta hoja, ¿no? Y te entrego estos estímulos. Por favor, quiero que tú con este lápiz vayas marcando ya. La Tony 4 tiene el protocolo para personas con discapacidad motora y para personas con discapacidad auditiva. Entonces, ¿ves qué tan importante es actualizarte una prueba? ¿No? Actualizarte en las pruebas. Ponte que le apliques, por ejemplo, la Raven desfasadísima del 42 a una persona con dificultad motora. La Raven dura media hora de aplicación. ¿Tú crees que esta persona con dificultad motora o dificultad grafomotora va a poder resolver efectivamente esta prueba de marcar con el lápiz si tiene dificultades motoras? ¿Qué crees tú? ¿Va a poder resolver efectivamente? Hablo de efectividad. ¿Va a poder resolver efectivamente la prueba? ¿Qué crees tú? Te pregunto. Efectivamente, Jenny, no va a poder, porque esa dificultad le va a impedir, ¿no? Incluso en la WIS 5, ¿no? En la WIS 5 hay muchas pruebas que utilizan eso. Entonces, por eso es importante tener el perfil preliminar de tu paciente, que te lo voy a explicar más adelante, ¿no? Pero ahorita vamos conociendo las pruebas, ¿ok? El test de matrices, que es de TEA, es parecido al de Raven, ¿no? Es del 2015, si mal no recuerdo, el test de matrices, pero es muy interesante porque también tiene sus matrices TAI y tiene matrices recursos humanos. O sea, esa prueba de matrices tiene tres versiones. El matrices TAI, que está para versión
específica en virtual y el matriz de recursos humanos, que es para aplicarlo en el campo de recursos humanos. Después, tú dices, las escalas Wechsler me parecen muy caras. Te presento las escalas Reynolds, el famoso RIAS. El RIAS, o la escala de inteligencia del Reynolds, es una prueba muy similar a la Wechsler y es un poco más económica, ¿no? Claro, no tanto como la Tony 4, como el de matrices, pero sí es una muy buena prueba para invertir. ¿Por qué? Porque no tiene sesgo cultural. O sea, al ser una prueba que no tiene sesgo cultural, más su enfoque de evaluación o su enfoque teórico, que es el de espérate, Cattell, Hall, Carol, ese enfoque de investigación te habla de los tres factores. El factor uno, donde hay más de 80 aptitudes, el factor 2 o el nivel 2, donde hay más de 12 tipos, ahí está la inteligencia cristalizada, la fluida, ¿no? Y el factor 3, que es el factor G, el factor general. Entonces, ese enfoque de Cattell, Hall, Carol, ¿no? Es el enfoque teórico de inteligencia que está actualmente en muchas de las pruebas, sea la BAT7, sea la escala Reynolds, sea la escala Wechsler 4 para adultos, ¿no? Perdón, la 5 para adultos, ¿no? Está también, ¿en cuál había visto? En el BAS2, me parece, y también en otras que también están en la siguiente lámina, ¿ok? Entonces, es un muy buen aporte las escalas Reynolds. Y claro, las escalas Wechsler son 15 pruebas, pero tú para que escojas entre 10 u 8, las escalas Reynolds son 8. ¿Y sabes qué es lo bueno de las escalas Reynolds? Que lo puedes aplicar de 3 hasta los 98 años, más o menos. O sea, tiene una amplia gama de aplicación. En cambio, las Wechsler tienes tres versiones, la WIPSI para infantes, la WIS para niños y la WISE para adultos, ¿ok? Las escalas Reynolds tienen de 3 a 95 años, es todo su campo de aplicación, ¿no? Y tienen el RIS, porque dice RIAS y RIS, el RIS es un tipo Tony 4, un tipo matrices, porque son dos pruebas que te miden inteligencia general, con el mismo enfoque de Cattell Hall Carroll, ¿ok? Entonces, tiene la versión completa y viene la versión abreviada, ¿de acuerdo? Al costadito tenemos una de las pruebas más famosas de inteligencia no verbal, ¿no? Entonces, es el famoso factor GR. Licenciado, yo he escuchado el factor G, también lo he escuchado y en uno de los colegios donde trabajaba, hasta el año pasado utilizaban la factor G. Cuando llegué le dije, no la usen, porque el factor G de Cattell, de Raymond Cattell, es del año 70, 80. Y si vas a estar evaluando inteligencia en un colegio, actualmente del 2024, no tiene validez. ¿Por qué? Porque este factor GR es del 2019 y es mucho mejor. Evalúa 4 subpruebas, ¿no? Entonces es interesante, es muy interesante. ¿Te acuerdas de la Binet? Acá te presento la Binet 5, la escala de Binet, Stanford de Binet 5. Mira, de acá está, ve. La Binet 5. Ya se viene la 6 también. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y acá el KBC2, esta prueba de Kaufman, ¿no? Esta prueba, esta supera por mucho a la Wechsler, de verdad, esta KBC2. Tiene una base estadística bastante sólida, que es muy buena para inteligencia, que es muy cara, sí, es muy cara, mucho más cara que la Wechsler, pero el psicólogo que maneja estas de acá es afortunado porque tiene bastantes pruebas en esta parte, porque son baterías, ¿no? De pruebas, y alcanza bastantes, una aproximación más certera de la inteligencia, más que las Wechsler, ¿no? O más que las Reynolds. Pero el KBC también hay otras, aparte del KBC2, hay otras pruebas también que tienen estos poderes bastantes. Hay una muy famosa que es de origen inglés, ya creo que ya está la traducción en español, me parece. Recién el año pasado o hace 2 años ha salido, pero ya salió eso. No recuerdo el nombre, son nombres en inglés y tengo un poco de dificultad con ellos. Pero bueno, entonces ahí te las presento. Son situaciones actuales de la inteligencia. ¿Ok? Si yo quiero hablar de aptitudes, ¿no? Si yo quiero hablar de aptitudes, también hay pruebas, ¿no? Entonces hay pruebas de aptitudes como el famoso PMAR que te acabo de comentar, ¿no? El PMAR tiene aplicación para bastantes casos. El PMAR me gusta porque lo utilizo para clínica, para vocacional, para educativa. Hay una parte que te dice que puedes utilizarla para recursos humanos y para forense también, para evaluación forense, ¿ok? Entonces es una prueba muy versátil para diferentes campos de la psicología y son 5 test en el PMR.
¿no? Y todo te demoras aplicándolo en media hora, más que todo, con todas instrucciones. Son pruebas muy buenas, la verdad, muy buenas. Y ahorita es una de mis pruebas favoritas, el PMR, ¿no? Porque la utilizo más, tengo más casos de evaluación vocacional y el PMR es muy funcional, de verdad. Hay una más funcional, es la BAT7C. Utiliza este enfoque Cattell-Hall-Carroll, pero es de 12 años en adelante y el PMR es de 9 en adelante, ¿no? Entonces, a mí por trabajar en colegios me conviene utilizar el PMR, ¿ok? ¿Se entendió la parte de inteligencia? No quiero definir la inteligencia, no, porque hay un montón de definiciones, pero quiero que ustedes conozcan los materiales. Porque como dijo una vez el psicólogo David Salas, que es mi maestro en este curso de psicometría de psicología, de evaluación psicológica, dijo, si tú quieres ser un buen evaluador, hazle seguimiento a tus pruebas. Siempre utilizar el PMA, ok, actualízate, está la PMR, utiliza la PMR, ¿no? Y después cuando salga la PMA2, utiliza la PMA2, ¿ok? Entonces es una recomendación que se las comparto para quienes quieren dedicarse a esta área y les pueda servir, ¿ok? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Like? ¿Se entendió? ¿Se entendió la parte de inteligencia? Para pasar a otro. Ok, muy bien, entonces ya saben, hay que actualizarnos en pruebas, la verdad, hay que actualizarnos. Y eso es una chamba para todos los psicólogos, ¿no? Esta parte de acá es interesante. ¿Por qué? Porque viene la parte de situación actual, adaptabilidad y psicopatología. Te presento tres pruebas. El SENA, el ABAS-2, ambas son de TEA Ediciones, y la BASC 3, ¿no? Esa es de Pearson, ¿ya? El SENA y el BAX 3 son similares, sino que son diferentes editoriales. El ABAS 2 te ayuda para evaluar. Acá hasta aquí dice conducta adaptativa. ¿Te acuerdas lo del Vineland que te dije de madurez social? Esta te puede ayudar. Si no tienes el Vineland 3, porque el Vineland 3 es carísimo, puedes utilizar este ABAS 2, te va a ayudar. Y el ABAS 2 te ayuda a diagnosticar trastornos del neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque mide conducta adaptativa. Y si tú te vas al DSM-5 TR y revisas los criterios diagnósticos para detectar discapacidad intelectual, TDAH, TEA, te va a hablar mucho de la conducta adaptativa, ¿ok? Entonces, y el ABAS-2 es una muy buena prueba para apoyarte al diagnóstico, ¿ok? Apoyarte al diagnóstico. En cambio, el SENA mide conducta adaptativa, sí, pero el SENA, esta es otra de las mejores pruebas que tenemos acá en el consultorio. ¿Por qué nos gusta el SENA? Porque el SENA tiene un sistema de evaluación muy estadístico, o sea, tiene para evaluar infancia, primaria o niños y secundaria, que son adolescentes, ¿no? Y ahí están, como ven los colorcitos, el naranja es para, no, el naranja es para secundaria, no, es para inicial, el verde, perdón, están en tres colores. El SENA es un test de heteroinforme. ¿Qué significa un test de heteroinforme? Que una persona externa al paciente da la información. Entonces, ¿quién te da la información? El mismo paciente, el profesor y alguien de la familia. El profesor o tutor o alguien del entorno escolar y la parte de la familia. Entonces, son tres fuentes de información que tienes para detectar. El SENA te ayuda a hacer descartes de diagnóstico o descartes o hacer sospechas, sostener sospechas. Por ejemplo, te ayuda a hacer descarte de TDAH, el SENA, obviamente con un correcto proceso de evaluación. No es que el SENA por sí solo lo hace, no. Aunque algunos dicen que sí por el poder estadístico que tiene, pero te diría yo que hagas una buena historia psicológica, ¿ok? Entonces, el SENA como tal es una muy buena prueba y de los casos donde la he evaluado, te arroja un montón de datos, ¿no? A ver, creo que tengo un perfil por acá del SENA, te lo voy a mostrar. Mira, a ver. Te voy a mostrar los perfiles, porque lo bueno de la plataforma de TEA Ediciones es que no salen los datos del paciente y como tal, te los manda encriptados. El nombre del paciente está encriptado. Entonces, no, si tú lo proyectas, no los ves. Entonces, a ver, está acá, evaluaciones. Acá está. Este es informe del SENA. Para un niño de 8 años se le aplicó el formato de escuela y el formato de evaluación individual. A ver, por favor, ¿me confirman si pueden ver mi pantalla? ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla?
Ok, bien. Como verán, este es el azulito es del área escolar, ¿no? Entonces, mira todo lo que te saca, ve. Las escalas de control hacen referencia a si es que se hubo una medición inexacta de la prueba, ¿no? Inconsistencia, impresión negativa, impresión positiva, pero mira todo lo que te arroja la información, lo que te permite apoyarte en la información del docente. Índice global de problemas, problemas emocionales, conductuales, funciones ejecutivas, recursos personales, ya te vas dando cuenta qué tipo de información te arroja. Y las escalas de problemas, interiorizados, exteriorizados, otros problemas. Mira, acá te arroja la escala de vulnerabilidades y la escala de recursos personales. O sea, mira cuántas cosas te arroja, ¿no? Y al final te lanza los índices críticos como que te dice, oye, licenciado o licenciada, mira, date cuenta, el mismo SENA te dice, date cuenta que esto tienes que ver porque hay un índice crítico en tu paciente, ¿no? Entonces hay que revisar esto, ¿no? Y mira, ese es el poder de las pruebas psicométricas actualmente, ¿no? Entonces tiene mucha información. Y si vemos acá, este es el que se le aplicó al mismo estudiante, ¿no? Entonces, mira, índices globales, problemas interiorizados, exteriorizados y contextuales, escala de recursos personales, autoestima. Licenciado, pero ¿por qué en el del profesor hay más información y en el del estudiante no? Porque es un estudiante de 8 años, se utiliza el protocolo primaria, y si tú revisas información del SENA, te vas a dar cuenta de algo bastante curioso. La información dada por uno de los informantes o de este heteroinforme, ¿no? Em, en base a la estadística siempre dan información adicional o emiten cierta información. Me explico. ¿Dónde se puede diagnosticar o dónde se pueden encontrar problemas de consumo de drogas? ¿En infancia, niñez o adolescencia? Problemas de consumo de drogas. Infancia, niñez o adolescencia. Adolescencia, muy bien. Entonces, si nosotros vemos los protocolos de adolescencia, tanto del estudiante, docente y padre, vamos a encontrar ítems que te marquen ese problema. Y si hablamos de problemas del neurodesarrollo, ¿en qué estará? Infancia, niñez o adolescencia. ¿En dónde estarán esos ítems? Infancia, niñez o adolescencia. Infancia, muy bien. Y también está en el de niñez, bueno, no se llama niñez, se llama primaria, ¿no? Y si yo te digo el autoinforme, heteroinforme de padres y heteroinforme de escuela, ¿quién crees que te va a dar la información de que ese estudiante de inicial o de primaria tenga sospecha de problemas del neurodesarrollo? ¿El mismo estudiante, el padre de familia o el personal del colegio, sea tutor, profesor, profesora? ¿Quién crees tú que te va a dar la mejor información de que este niño tenga sospechas? ¿Quién crees tú? A ver, ¿quién crees tú que te va a dar mejor esa investigación? Chicos, sin miedo, por favor, sin miedo. Estamos aprendiendo, no hay errores. Bien, aparte del personal docente, te lo va a decir el padre de familia, ¿no? Entonces, en el protocolo de infancia están los padres de familia y en el protocolo de colegio, perdón, en el protocolo de primaria está también tanto el padre de familia como el del docente, como hemos visto este que les he mostrado, el azulito, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque, como les dije, el SENA es un test, es un sistema de evaluación y como un sistema sigue una secuencia. Entonces, esa secuencia te dice, este problema estadísticamente es más corroborado en tal población y en tal edad, ¿no? Es como decir, sería lógico que hayan preguntas relacionadas al consumo de drogas en el protocolo de infancia, que es de 3 a 6 años. ¿Sería lógico que haya preguntas sobre ítems relacionados a ese consumo de drogas? No, ¿verdad? Entonces, por eso es que el protocolo de infancia es más pequeño que el de adolescencia, ¿no? Entonces, eso es un análisis estadístico de los problemas. Por eso es que el SENA te ayuda a detectar eso. ¿De acuerdo? Y ustedes entren a TEA Ediciones y descárguense toda la información del SENA, es una que obviamente la publicada, ¿no? Porque el test no está publicado ahí, ¿no? La información y los folletos. Creo que les pasé un folleto, creo, del SENA. Si no, les paso después para que ustedes hagan ese análisis. Y si quieres trabajar con niños, con adolescentes, el SENA es una muy buena prueba de apoyo. Si trabajas en colegios también te va a apoyar, ¿no? Pero es la información. El Bastrex es lo mismo, ¿ok? ¿Se entendió, chicos, este punto de lo que es adaptabilidad y conducta y psicopatología? ¿Se entendió? Les comparto esta información, ¿por qué? Para que ustedes conozcan qué pruebas van a utilizar, ¿no? Porque si es que
dices, bueno, quiero comprarme pruebas, entonces ya conoce, primero antes de comprarlas, conoce las pruebas que vas a utilizar. Y una recomendación que le doy a mis amigos que se están comprando pruebas, le digo, ¿a qué te quieres dedicar? ¿Adultos, niños, adolescentes? ¿Cuál es tu campo? ¿Forense, clínica, educativa, empresas? ¿No? Entonces ahí tú escoges ya, tú vas armando tu propia batería. Justo tengo una compañera que está trabajando con niños infantes, se va a comprar el SENA, se va a comprar el DP3, que es un test de desarrollo, para medir el desarrollo, y se va a comprar también, no recuerdo si el Atento o se va a comprar el ETDH o la Tony 4, no sé, pero bueno, es algo que ya estamos armando con ella su batería de pruebas, ¿ok? Bien, son test de adaptabilidad. Ahora sí, el famosísimo tema de la personalidad. ¿Cuál es lo interesante acá? Raymond Cattell, para quienes conocen a Papá Cattell, como a veces le decimos en la facultad, Papá Cattell ha hecho algo bastante interesante, ¿no? El, el enfoque de los factores de la personalidad. Pero él, si nosotros revisamos este test de acá, por ejemplo, les dije, es muy importantísimo, les muestro. El 16PFAPQ, ¿ya? En su información estadística te habla sobre la personalidad normal. Y ayer les conté una anécdota, ¿no? Pero ahorita te la resumo. Una vez me dijeron, ¿cómo es que va a existir la personalidad normal? ¿Qué personalidad normal hay? Digo, bueno, según el enfoque teórico de Cattell, dice, pues la personalidad no siempre es mala. Hay puntos a favor que hay que analizar, ¿ok? Entonces, eso es lo que se conoce como personalidad normal, la parte no patológica de tu forma de ser, la parte no patológica, no enferma, no mala de tu actuar, de tu conducta, ¿ok? Y Cattell proponía eso y decía, vamos a medir esto. Y se creó el famoso 16PF5, 16PF, esa es la versión 5, ¿no? Entonces, se creó el famoso 16PF y también se creó el CPQ, el ESPQ y el HSPQ. ¿De acuerdo? Pero el HSPQ, que era para adolescentes, cambió y ahora es el famoso APQ, 16PF APQ, ¿ok? El ESPQ y el CPQ no se confundan, no son las versiones del noventa y tantos. Ahora el CPQ y el SPQ son del 2013. Igual, el 16PF-APQ es del 2013. El 16PF5 también es del 2015, 2016, creo. Pero ojo, no el 16PF5, la versión del 92, sino la versión actual, que tiene otras preguntas. ¿Ok? Te voy a mostrar el perfil que está en T Ediciones publicado del 16PF APQ, ¿ok? Mira, ve, lo tengo acá. Acá está. Mira, ve. Ah, no, perdón, te estoy mostrando otro. Sí, ese es el Tamadul. Después te muestro el Tamadul. Espérate. Te voy a mostrar el 16PF APQ. Acá está. Mira, ve. La de los famosos factores de la personalidad. Mira, ve. El 16PF-APQ lo puedes utilizar en clínica y en vocacional. En vocacional me sirve un montón esta prueba, la verdad. Y si hubiéramos tiempo para hablar del área vocacional, la evaluación de la personalidad es muy importante en el área vocacional, más que las preferencias y los intereses, ¿ok? Entonces, mira, acá están las escalas. ¿Cuál es la parte normal? Afabilidad, razonamiento, estabilidad emocional, dominancia, todas estas cosas, estos 16 factores, ¿ok? Entonces, mira cómo está. Y ojo, que porque salga en azul o más bajo significa que es malo y porque salga en naranja más alto es bueno. No, mentira. El test no te dice eso, que porque salga en azul acá es malo y acá salga. No, es la forma de comportarte o la forma de ser de tu personalidad ante ciertas situaciones, ¿correcto? Este es el ejemplo de TA Ediciones que está el caso ilustrativo en la plataforma. Ustedes entran TA Ediciones y 6PFPQ, ponen caso ilustrativo y sale este, ¿no? Entonces, acá que tenga menos razonamiento no significa que sea una persona totalmente inútil o poco razonable, no, mentira. Habla de su razonamiento frente a ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, cómo su estabilidad emocional no significa que esta persona sea, perdón, su dominancia, sea que esta persona sea bastante impulsiva, no. No significa que sea una persona dominante o bastante impulsiva. Habla de cómo es en el contexto real, ¿ok? Y mira lo que más te arroja, las preferencias ocupacionales, porque Cattell apoyó mucho lo que es también este enfoque
Holland, porque Holland tiene otro enfoque de la personalidad. Dice que en base a tus preferencias profesionales encuentras un perfil, un estilo de personalidad. Esa es otra teoría riquísima en investigación de la teoría de Holland, ¿ok? Y acá mira, desánimo, preocupación, imagen pobre de sí misma, ¿no? Y las escalas generales, extraversión, ansiedad, dureza, independencia y autocontrol. Entonces, es una prueba que te da mucha información y ojo, las pruebas de Cattell no es de que ya voy analizando punto por punto, no, tiene su forma de analizarse. ¿Cómo analizas? Primero, estilos de respuesta. Luego, dimensiones globales. De ahí te vas a escalas primarias, de ahí preferencias ocupacionales y luego dificultades cotidianas. O sea, en clínica esta prueba es básica si vas a trabajar con adolescentes también para evaluar personalidad. ¿Ok? Entonces, esta es una prueba muy buena del año 2013 y mira toda la información que te da. ¿Ok? Es importante conocerla. Si vas a trabajar con niños, ¿ya? Si vas a trabajar con niños, tienes el SPQ y el CPQ, ¿no? Pero también tenemos, por ejemplo, el FFPI-C, que es el inventario de 5 factores de personalidad para niños del editorial Manual Moderno. Y TEA nos ha sorprendido este año porque está sacando, todavía no lo ha publicado, está sacando el MASC 5. Este es un cuestionario de la personalidad del famoso enfoque teórico Big Five o de los 5 grandes, ¿no? Y acá, lo gracioso de este test es que te mide niños, adolescentes y adultos, ya no son direccionados como estas pruebitas que te he mostrado. Entonces, el MAX 5 se está postulando como una de las mejores pruebas de personalidad para este año en ser publicadas. ¿Ok? Entonces, es toda la información que te puedo dar para que tengas en cuenta que, pero yo utilizo mi test de Largo, acá tienes test psicométricos que puedes utilizar, de diferentes precios, de diferentes editoriales y demás. ¿Ah? ¿Ok? Y el Big Five. Claro, el Big Five es una teoría, pero si tú te refieres al BFQNA, que es también de la editorial TEA, ahorita ha salido otra en la editorial Pearson, que es mejor que esa, porque es más actualidad. El Big Five, el BFQNA de TEA Ediciones es del 2010, creo, pero ha salido una nueva en Pearson. Entonces, y es la misma, porque o sea, ¿cuál es la parte administrativa de estas editoriales? No es de que TEA Ediciones haya creado el MAS 5 o el 16PF5. Ya hay psicólogos que crean esas pruebas y venden los derechos a una editorial principal, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Como están en otro idioma, TEA Ediciones pide el permiso, quiero comprar ciertos derechos para venderlo a la, a la población hispanohablante, ¿no? Y el autor te da el permiso, ¿no? Y se hace la adaptación al español, ¿ok? De lo que está en inglés. Entonces, el Big Five pasa lo mismo. Tiene esas versiones y han salido nuevas versiones del Big Five. Entonces, Sonia, hay que tener en cuenta eso. Yesenia, no comparto estas pruebas en PDF porque eso se llama piratería. Entonces yo no comparto estas pruebas de acá, las tengo, son originales, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Desconfíen de quienes les pasan las pruebas en PDF porque no, como les expliqué antes, no están ¿cómo decirlo? No sabemos si es que tienen el valor estadístico real que te postulan ahí, porque ya les comenté, por ejemplo, con este PMAR, ¿no? Con este PMR, se analizaron dos, o por ejemplo con la BAT 7, se analizaron dos, la original y la pirata, y en la pirata habían muchos errores, ¿no? Como es copia de copia, hay una prueba en la BAT 7 que es como el D2, los que son psicólogos van a entender que es el D2, es parecida para medir concentración. Y como hay unas cositas por ahí, pero en sí no es con el dedo, es con unas figuritas que tienen puntitos. Y ustedes saben que cuando uno copia y copia y copia empiezan a aparecer puntitos, ya. No se vuelve al no ser original, aparecen más puntitos y las personas marcan. Entonces, ahí estaba el error. Entonces, no tiene la misma eficacia. ¿Ok? Entonces, yo no comparto, yo no soy de compartir las pruebas en PDF. Porque, en primer lugar, estas no vienen en PDF, de verdad. Estas no vienen. Tienes que comprar el material original. Y mira cómo vienen. Vienen en tu estuche, vienen tus protocolos, tus cuestionarios y tu material. ¿Ok? Entonces, y como les dije, yo no creo que a los investigadores que crean estas pruebas les gustaría que, lo, que, que pirateen eso porque es su esfuerzo, su trabajo. ¿Ok? Sonia dice, o sea, el Max 5 es el reemplazo del Big Five. No lo sé porque
todavía no ha salido el manual de la Max 5, no, no sabría decirte, Sonia, a ciencia cierta, pero esperemos qué nos tiene que decir porque todavía no ha sido publicado el Max 5, ¿ok? Entonces esperemos, porque este año lo van a publicar, esperemos que sea publicado para saber si es que puede reemplazar o no, porque todo está en base al enfoque teórico de la prueba, ¿de acuerdo? Bien, ahora pasamos a la parte perdón, acá, les comentaba, de niños y otras, y ahora les voy a mostrar otras pruebas de personalidad, por ejemplo. El TPT, esta prueba la tengo yo, la tengo por aquí también, el TPT. El TPT sí es una prueba que T Ediciones ha creado, pero la ha creado para fines organizacionales y educativos. ¿La puedo utilizar para clínicas? Sí, pero tienes que saber cómo utilizar esos enfoques, ¿ok? Esos ítems, ¿de acuerdo? El NeoPi 3, muchos han escuchado el NeoPi R, ya. El año pasado, no, este año salió el NeoPi 3, ya se hizo la publicación, entonces ya se está funcionando el NeoPi 3, ¿no? El NeoPi 3 tiene la teoría ay, no me acuerdo, era de una teoría de tres, que era extraversión, neuroticismo y no sé qué más, pero tiene dos más agregados. O sea, es parecido como la teoría del Big Five, pero está basada en la teoría de Eysenck. Ahí está, de Eysenck. ¿Ok? Y bueno, el EAE, que es de la editorial Junti, para medir personalidad normal. O sea, si voy a medir personalidad en factores, vendría a ser esto, la personalidad normal. Ahora, si tú, un psicólogo, te dice, voy a evaluar personalidad normal, ya sabes a qué se refiere. A este tipo de pruebas que no buscan medir psicopatología, porque el 16PFAPQ, el NeoPi 3, el TPT, el EAE, el AMAX 5, el 16PF5, el SPQ, esas pruebitas, chicos, no busca rasgos psicopatológicos, ¿ok? Pero ahí habla de la ansiedad en esto, pero habla de la ansiedad no patológica, ¿de acuerdo? Habla de la regulación emocional, pero no patológica, ¿ok? ¿Se entiende? Personalidad normal es diferente a medir esto de acá, que es la personalidad patológica, ¿ok? Que es el enfoque de los rasgos, el enfoque de los estilos. ¿Quién propuso eso? Theodore Millon. Theodore Millon, muchos lo conocen por varios de sus tests y su teoría de los rasgos de la personalidad, la parte psicopatológica de la personalidad. Él fue uno de los que propuso eso. Recuerden que él fue uno de los editores de, no me acuerdo si el DSM-5, perdón, el DSM-2 o el DSM-3, ¿no? Él estuvo ahí presente, ¿ok? Entonces, Theodore Millon tiene varios tests actualmente que se utilizan y les voy a mostrar algunos para medir personalidad patológica. Ya olvidémonos de la personalidad normal y vamos a medir personalidad patológica, ¿ok? El MASI-2, el MASI-2 es uno de los test de Theodore Millon, pero ¿para qué? Para medir adolescentes. Estas tres pruebas que te presento acá son para medir a personalidad patológica en adolescentes. Quiero una prueba de Theodore Millon, el MASI-2, suficiente. Quiero una de T ediciones un poco más económica, el PAIA o el MMPI-ARF, el test de Minnesota, ¿ok? Que es el de Minnesota, creo que es. Sí, el inventario multifásico de personalidad de Minnesota para adolescentes, reestructurado, ¿ok? Entonces son pruebas largas, sí, pero que te sacan bastante información para diagnosticar o apoyar tu diagnóstico en trastornos de la personalidad. Y si quiero encontrar problemas clínicos en adolescentes, también te va a ayudar, ¿ok? No hay mucho que hablar acá porque la teoría de Milon es bastante grande, ¿no? Y es muy compleja. Yo recuerdo que a mí en pregrado, cuando estaba llevando pruebas psicológicas, nos enseñaron el Milon 1, ¿ya? El de acá, el MCMI 1, pero ahorita estamos en el MCMI 4, ¿de acuerdo? O el famoso test multiaxial, ya, estamos en la versión 4. Cuando yo estaba en pregrado en el 2018, nos enseñaron el 1, mira, estamos en el 4, ¿no? Entonces, es para medir patología en adultos. Estas ya son en adultos. El PAI, el Inventario de Evaluación de la Personalidad de T Ediciones, es el PAI, es para adultos. Y te quiero comentar sobre esta prueba, el Tamadul. El Tamadul es una prueba que cuando la leí me fascinó. ¿Por qué? Porque el Tamadul te ayuda a hacer diagnóstico psicológico, no diagnóstico psiquiátrico, no, diagnóstico psicológico. Y quiero que veas tú el perfil que te arroja el Tamadul. Mira, ve. El Tamadul es aplicable para niños, perdón, para adolescentes y adultos. Mira toda la información que te saca. Es un test, este mismo test se define como un test ecológico. ¿Qué significa un test ecológico?
que mide diferentes estructuras, diferentes variables, diferentes dimensiones donde se desarrolla la personalidad y las plasma en este perfil. O sea, el Tamadul te ayuda para trastornos de la personalidad, para trastornos clínicos, sea ansiedad, depresión, esquizofrenia, te ayuda también para trastornos de la conducta alimentaria, para un montón de problemas psicopatológicos, la verdad, ¿no? Pero solamente para medir personalidad o problemas clínicos desde el punto de patología, no de normalidad, ¿ok? Entonces, mira todo lo que te arroja el Tamadul. Inadaptación personal, te arroja autodesajuste, evitación, depresión, ansiedad, somatización. Mira, ve, inadaptación social, restricción de la realidad social, conflictividad interpersonal, desajuste normativo, socialidad egocéntrica, ¿no? Inadaptación autogenésica, ¿no? Inadaptación laboral académica. ¿Te acuerdas de los criterios diagnósticos que yo te dije, los criterios generales? Esto de que hay un malestar clínico que se presenta en diferentes entornos, social, laboral, esto. Acá está, pues. Ahí está, ve. Te ayuda psicométricamente a encontrar ese problema. Aparte de manifestarlo, acá el paciente, al llenar este test, se lo resuelve. ¿Ok? ¿Dónde puedo encontrar este perfil para más o menos conocer Tamadul? Éntrate a ediciones, pon el Tamadul y ahí te entras a la página, dale clic y ahí te va a dirigir a este perfil ficticio, porque este es un perfil ficticio, te va a ayudar a analizarlo, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan lo que les dije? Por eso es importante conocer sobre psicopatología, ¿ok? Y como verán, el Tamadul es muy bueno y ojo, tú dices, pero yo quiero evaluar familia, el área familiar, y le aplico el test de la familia Luis Corman. No lo hagas. Aplícate el Tamadul. ¿Por qué? Porque hacer un test ecológico trae esta tercera función. ¿Y qué te dice? Estilos educativos parentales. Y evalúa de la madre y evalúa del padre. O sea, ¿recuerdas lo que te dije sobre los trastornos de la personalidad? Que muchas veces son por figuras parentales castrantes, permisivas o incluso hasta agresivas. Ahí te arroja eso, aparte de corroborar tu historia clínica, ahí está la parte psicométrica y ahí lo puedes corroborar. Y todo en un solo test. Claro, el Tamadul tiene 200 ítems, pero 200, 230 ítems creo, pero en dos aplicaciones este test te ayuda un montón, de verdad. Te ayuda un montón a dar soporte a tu diagnóstico psicológico que hagas. ¿Ok? El Tamadul es una prueba muy funcional y que te puede ayudar. ¿Ok? Entonces ahí está para que lo analicen. ¿De acuerdo? A ver, ¿dónde está la pantalla? Acá está. ¿Ok? Entonces, mis pruebas favoritas son el Tamadul, el PMAR y el SENA. Son mis tres pruebas favoritas de la batería que tengo actualmente. ¿Ok? Bien, creo que ya no hay más pruebas. Ya está. ¿Se entendió la parte de personalidad patológica, muchachos? ¿Se entendió la parte de personalidad patológica? Por favor, corroboren. ¿Se entendió? Los demás, a ver, Carolina y Jenny me han respondido, Jacqueline también, gracias. A ver, Yomara, Mari, Berly, Ruth, Katie, los demás, entendido, todo claro. Gracias, Sonia. Gracias a las chicas que están respondiendo. Ya está, excelente. Entonces, son test que hay que actualizarnos, que hay que conocer, ¿no? Entonces, quiero migrar de las proyectivas a las psicométricas, no sé cómo. Léete los descargables que están en las mismas plataformas de las editoriales, ¿no? Y ahí te vas a dar cuenta de un montón de cosas. Incluso, si quieres enfocarte un poquito más en esto, TEA Ediciones tiene varios webinars gratuitos que tú puedes entrar ahí, los puedes revisar que están en su página de YouTube, ¿no? Entonces ahí los puedes revisar. El Tamadol me parece que tiene uno, creo que tiene uno, creo, no recuerdo. Pero sí tiene el Baron EQ, tienen un montón de otras pruebas que te las voy a mostrar ahorita. ¿Ok? Bueno, pasamos porque se nos está quedando corto el tiempo. ¿Ok? Ahora sí, quiero test clínicos porque yo soy psicólogo clínico. Ya. El famoso EHS que también lamentablemente ha sido muy pirateado, el de la doctora Beatriz Guismel. ¿Ok? El EHS para medir habilidades sociales en adultos, ¿ok? Entonces, ¿dónde mides habilidades sociales o cómo puedes utilizar este test? Trastorno de ansiedad social, te recordará, puedes utilizar este test para apoyar tu diagnóstico. No solamente este solito, a tu batería de pruebas, ¿ok? El Baron EQ, esta es otra prueba muy corta y muy buena, el Baron EQ. El Baron EQ es para medir inteligencia emocional en niños y adolescentes, desde los 7 años hasta los 18 años, ¿no? Entonces es muy buena, 60 preguntas que te marca en base al enfoque de inteligencia emocional de Reuben Baron, ¿no? Entonces, ojo, este no es el ICE del enfoque ICE. Miren, los que manejan por si acaso el ICE de Baron
les digo, el ICE de Baron que fue creado en el año 2000, desfasadísimo por los mismos editores. Han dicho, no, vamos a poner el modelo EQ de la inteligencia emocional. Y ese es otro modelo teórico, ¿ok? Pero por el momento, para el Baron, solamente tenemos versión de niños, ya no hay la versión de adultos, ¿no? No se ha publicado todavía la versión de adultos, ¿de acuerdo? Entonces ahí te lo dejo como que un poquito. De ahí te voy a comentar el otro test de inteligencia emocional que puedes utilizar para adultos, ¿ok? ¿Recuerdan ustedes el trastorno de estrés postraumático? ¿Quieres ayudarte? Por ejemplo, voy a aplicar el Tamadul y quiero una prueba específica, el EGEP5. El EGEP5 es la evaluación global de estrés postraumático, ¿no? Y te dice acá, adaptado a los criterios del DSM-5. Entonces, si tú trabajas en clínica y te llega un paciente por ahí con sospecha de TPT y quieres hacerle el diagnóstico o evaluarlo, esta es una muy buena prueba que te puede ayudar, el EGP5. ¿Ok? Pero quiero hacer análisis general, quiero encontrar psicopatología en este adulto, ¿no? El CTC, el CTCR. ¿Por qué el CTCR? Porque esa te va a ayudar a encontrar un montón de trastornos o hacer detección de síntomas de trastornos clínicos, ansiedad, depresión, problemas alimenticios, esquizofrenia, ¿no? Esquizotipia, etcétera, ¿no? Estrés postraumático. Y acá el CTC lo que me gusta es que vota por ahí algunos, tiene la fase límite y tiene la fase dominante o narcisista, creo que no me recuerdo cuál, pero te ayuda también a diagnosticar trastorno de la personalidad, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de estas pruebas, ¿correcto? ¿Te acuerdas que te dije de la inteligencia emocional en adultos? El MCI, de la teoría de inteligencia emocional de Mayer, Salovey y Caruso. La teoría de Mayer, Salovey y Caruso de inteligencia emocional es la más eficaz para evaluar la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque mientras el Baron EQ utiliza preguntas cualitativas, como por ejemplo, ¿qué harías si esto? O ¿qué opinas de esto? Son estímulos así. El MCI en tiempo real te mide reacciones al instante, o sea, tiene 4 factores de medición, pero te lo mide como si estuviera en la realidad. Y el resultado de inteligencia emocional es muy bueno. Lamentablemente solamente está para adultos, desde los 18 en adelante, el MSI, pero es una de las pruebas que también me quiero comprar para apoyar acá a la evaluación y diagnóstico de problemas psicológicos. Pero el MSI es muy buena para adultos, ¿ok? Bueno, o sea, es muy buena para inteligencia emocional. Pero yo recuerdo test de ansiedad, de depresión. Bueno, te comento los famosos test de Beck, los que están de la editorial Pearson, el BDI-2 y el BJI-2. Pero yo tengo el BJI-1 y el BDI-2. Ya están las dos. Ya está la versión 2. No uses la 1. ¿Por qué? Porque estos tienen su característica de ser test muy cortos. El BDI-2 es el inventario de depresión de Beck 2 y el otro es el inventario de ansiedad. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho en cuenta lo que estamos utilizando, porque esas dos pruebas son muy buenas, son cortas, y el enfoque también de Aaron Beck, para los que somos de racional emotiva conductual, lo conocemos a Beck, y es muy bueno también dedicarse que él se haya dedicado a la parte psicométrica. Y el EDI-3, para quienes les guste trabajar con adolescentes, ¿no? El EDI-3 es el test que te mide trastornos alimenticios o te apoya el diagnóstico de trastornos alimenticios. Entonces, anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastorno de atracones, el EDI-3 es una muy buena prueba que te puede ayudar. ¿Ves que hay pruebas actualizadas? El EDI-3 creo que es del 2017, si mal no recuerdo, del 2016. Pero bueno, ven que hay pruebas actualizadas, solamente hay que actualizarnos, muchachos, solamente hay que conocerlos, ¿no? Entonces, la idea es eso. Quise utilizar este tiempo en explicarte que hay estos test, para que los conozcamos, para que nos actualicemos, ¿no? ¿Cómo es posible que yo quiera evaluar anorexia solamente con test de la familia, test de la persona bajo la lluvia y test de la figura humana? No, así no, chicos. Así no, por más que tengas una muy buena anamnesis es mejor una historia psicológica y una muy buena solidez psicométrica, ¿ok? Entonces, hay que tener muchos criterios para hacer diagnósticos, ¿ok? Pero ojo, no termino acá porque tampoco esto es lo que te voy a terminar de soltar, ¿no? Acuérdate que nuestro siguiente tema es diagnóstico, pero con esto termino, ¿ok? Tenemos el diagnóstico, bueno, antes de todo, ¿se quedó entendido la parte de pruebas, de las pruebitas que quedó entendido porque todavía tenemos unos minutitos? ¿Quedó entendido, por favor? Repito, yo no comparto PDFs, yo no comparto Excel, yo no comparto Google Forms, no comparto eso, porque uno, es piratería.
Dos, no me gustaría que si yo creo mi prueba, no me gustaría que si yo crea mi prueba, la estén pirateando por ahí compartiendo. Porque para algo, yo he estudiado la maestría, yo he estudiado el doctorado, qué sé yo, ¿no? Y he invertido tiempo, he invertido dinero, he invertido esfuerzo trasnochadas para crear una prueba y luego que vengan unos malos profesionales, porque son malos profesionales, que te vengan y te compartan por 10 soles, por 5 soles, hasta por un sol, un paquete de pruebas. Mentira. Qué feo, la verdad. Todo tu trabajo al tacho, la verdad. Qué feo. A mí, como les dije, yo les conté, a mí me gustaría tener mi prueba, pero todavía estoy esperando iniciar la maestría que inicia en octubre para ver si ya la puedo empezar a realizar, ¿no? Porque me gustaría, uno de mis sueños profesionales es tener mi propia prueba, ¿no? En TEA Ediciones publicada. Pero bueno, si te interesa, por si acaso, TEA Ediciones todos los años tiene, ¿cómo se llama estas ferias de investigación donde reciben trabajos y los ganadores los publican en su catálogo de pruebas? O sea, ¿de dónde sabemos que por aquí puede estar el próximo editor de TEA Ediciones? ¿No? El próximo psicométrico de quienes estén estudiando psicología o sean psicólogos, ¿no? Y les guste porque necesitamos más test, de verdad, más test porque el ser humano evoluciona, cambia, y la parte psicométrica, que está apoyada en la parte estadística y psicológica, cambia, se actualiza, se adapta. ¿Ok? ¿Se entendió, muchachos? ¿Todo claro entonces? ¿Se entendió? A ver, por favor, si todo claro. Ya, muy bien. Entonces, gracias por el feedback. ¿Ya? Bien, entonces, en este caso voy a explicarles ahora sí, de manera breve, porque no hay mucho que hablar, el diagnóstico. En psicología tenemos varios tipos de diagnóstico, pero acá les traigo los cuatro más comunes que van a ver en un informe, ¿no? El multiaxial, ¿cómo es el multiaxial? Es en base a los cinco ejes. ¿Y dónde sacó esos cinco ejes? En el DSM-5. Eje uno son todos los problemas patológicos en general, ansiedad, depresión, trastorno alimenticio, etcétera, ¿no? Entonces, todos los en general. El eje 2 son los trastornos de la personalidad y trastornos del neurodesarrollo, perdón, trastornos de discapacidad intelectual, ¿ok? Solo el trastorno de discapacidad intelectual va acá, en el eje 2, ¿ok? En el eje 2 van trastorno de la personalidad y discapacidad intelectual. ¿Qué va en el eje 3? Van las afectaciones médicas. ¿Recuerdan por allí que les comenté que uno de los criterios generales era que por ejemplo, en el de depresión, el de bipolaridad, estos síntomas no se explican por otra enfermedad médica o por otra condición médica? Ahí va ese criterio. Si no va, tiene su codificación. El eje 4 va para problemas relacionados al área social. Y el eje 5 es el estado de evaluación global del desarrollo del problema, no recuerdo, que es una puntuación que va desde 1 hasta 100. Y tú en base a una hoja de criterio tú lo colocas, ¿no? Ese es el multiaxial. Pero ¿por qué muchos psicólogos ya no usan el multiaxial? Porque el multiaxial es una forma de diagnóstico psiquiátrico, ¿ok? Pero en la universidad te enseñan y es importante reconocerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque para eso están los manuales diagnósticos. Pero si hablamos del diagnóstico funcional, viene a ser más que todo el diagnóstico psicológico, porque el funcional te explica la etiología, el curso, el desarrollo de la patología en la persona, ¿no? Y ahorita si nosotros vemos sobre el análisis funcional de la conducta, para apoyar el diagnóstico funcional es muy complejo, la verdad. Y hacer un buen diagnóstico funcional sí es una chambita un poquito exigente, ¿no? Bueno, el otro es el diagnóstico nosológico, que se encarga por nosología de encontrar la etiología, ¿no? La parte, cómo se originó solamente el problema, se originó por esto, ¿ok? Y después está la hipótesis diagnóstica, donde tú, como buen científico, como buen psicólogo científico, agrupas tus hipótesis, tú planteas tus hipótesis y dices, sucede esto por esto que se desarrolló de esta forma, ¿no? Entonces es una hipótesis diagnóstica, porque recuerda, nosotros, los psicólogos, somos científicos, utilizamos la ciencia, la evaluación y el diagnóstico es un proceso científico, ¿ok? Entonces, si utilizamos pruebas, que es una parte del método científico, cuando establecemos el diagnóstico también es parte porque analizamos, ¿ok? La observación, tus técnicas generales, tus técnicas madre, la observación psicológica, la entrevista, instrumentos, anamnesis psicológica, ¿no? Tu enfoque de historia psicológica o tus test psicológicos, cuestionarios, tus test, ¿no? Tus escalas, ¿no? Entonces, ahí están apoyadas. Redactas todo y publicas. ¿Cómo publicas? ¿Cuál es el último paso de la publicación y difusión? El informe psicológico. ¿Entendió? ¿Te diste cuenta? Hay ciencia.
La psicología es ciencia, ¿ok? Eh, a ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Se entendió esta parte de diagnóstico? No quiero, como les dije, no, el diagnóstico es una clase muy grande, entonces ya nos hemos apoyado en los criterios diagnósticos y en la parte evaluativa, entonces es importante, ¿ok? Ahora sí, y ya vamos terminando, chicos, para no aburrirles más. ¿Para qué nos puede servir la evaluación psicológica? Y acá empieza la parte de reflexión y metacognición de salud mental. ¿Para qué nos puede servir la evaluación psicológica? Presta mucho ojo acá, si quieres emprender también en psicología, tú como psicólogo, como estudiante de psicología. Primero, establecer un perfil psicológico. Mi persona hace perfil psicológico cuando evalúa, vocacional como en clínica, ¿no? Y en educativo, porque la evaluación educativa es otra cosa y es muy amplia también, ¿no? Entonces, por ahí están las variables que afectan variables psicológicas que afectan al desempeño académico, son 5, y la personalidad no está ahí para eso. Si tú eres psicólogo educativo y aplicas pruebas de personalidad en colegio, te recomendaría que busques otras variables que sí afectan al desarrollo, al desempeño académico, ¿ok? La personalidad tiene correlación negativa con con el desempeño académico, el rendimiento académico. Así que veamos cuáles sí tienen correlación positiva. No te las explico porque son 5 y fundamentarlas es un poquito largo, pero vamos a ver. ¿Para qué nos puede servir la evaluación psicológica? Para establecer un perfil psicológico. ¿Dónde te piden perfil psicológico? Puestos de trabajo, para tu brevete de conductor, ¿no? Alguna postulación a algún lugar, alguna institución, ¿verdad? Entonces, ahí te piden, ¿no? O si no, incluso para algo que personalmente no es por dinero, sino que por algo en salud general estoy promoviendo, tu chequeo psicológico anual. Es importante que nos hagamos chequeos psicológicos anuales. ¿Con qué? Con pruebas psicométricas, que hagamos un proceso de evaluación anual, así como le dije, vamos al médico una vez al año, al odontólogo, etcétera. Excelente, muy bien, pero vamos al psicólogo, pidamos que nos hagan un perfil psicológico, ¿no? De cómo estamos, ¿no? De cómo va nuestra inteligencia emocional, nuestra personalidad. Si tengo algún síntoma clínico que estoy manifestando, por favor, también considere esta variable para evaluar, ¿no? Entonces, establecer un perfil psicológico, ¿ok? Para hacerte este servicio de chequeo psicológico, ¿ok? Que es importante, ¿ok? ¿Para qué también sirve la evaluación psicológica? Es una herramienta muy potente para hacer diagnóstico psicológico. ¿De acuerdo? Otra, para hacer derivaciones, ¿a dónde? A terapia, especialidades, etcétera. Está bien claro y bien entendido que no se puede iniciar terapia sin un buen diagnóstico, ¿de acuerdo? Y por más que tenga muchos colegas que digan, no, no necesito el diagnóstico, no necesito de la evaluación, yo solamente aplico terapias porque ya conozco, acuérdate que eres científico, ¿ya? Entonces acuérdate, baja de tu nube y acuérdate que hay que aplicar la parte cuantitativa de la psicología, no todo es cualitativo. Porque ¿dónde sabes de que tu paciente tú le puedes tener una sospecha, una hipótesis diagnóstica, pero termina siendo otra? Y de frente a la evaluación, no. Y no lo digo yo, lo dicen psicólogos que trabajan psicometría y trabajan terapia. Tera- ¿Cuáles son estas terapias? Terapia de conducta, de aprendizaje ocupacional, de lenguaje, terapia psicológica, ¿no? Terapia de modificación, ¿no? Entonces, es importante ir con un perfil psicológico, porque supongamos, si yo hago un perfil psicológico y en inteligencia me sale que una persona es más metafórica, es más abstracta, ¿no? Con esas capacidades aptitudinales o de inteligencia, el enfoque de terapia que yo utilice o las técnicas de terapia que yo utilice tienen que ir, ok, este paciente utiliza esto, entonces me va a ayudar este tipo de terapia o este tipo de trabajo. Lo mismo para técnicas de modificación de conducta o terapia de lenguaje o terapia de aprendizaje ocupacional, ¿no? Entonces, es importante hacer un diagnóstico o tener un perfil psicológico, ¿ok? Y por último, hacer un seguimiento psicológico. O este año voy a invertir en mi perfil psicológico, ya, el otro año también tengo que hacerlo. Por eso, mínimo una vez al año, chicos, hay que hacernos esto. ¿Por qué? Porque es un chequeo, cómo estamos yendo. Así como nos ofrecen esto de los seguros oncológicos que una vez hay que hacer, una vez al año hay que hacernos exámenes y tanta cosa, ya, en psicología también, para prevenir, para evitar y detectar tempranamente problemas, ¿no? El SENA es una muy buena prueba para niños, infancia, niñez y adolescencia en detectar esos problemas, ¿no? En ayudarte en esa orientación. En adultos es la evaluación general, ¿no? En este caso, personalidad, inteligencia emocional y la inteligencia, ¿no? O aptitudes, ¿correcto? Hay que
apostar un poquito más por la prevención y van a ver que nos va a ir mucho mejor, ¿ok? Entonces, ¿para qué nos puede servir la evaluación psicológica? Ahí está, ¿ok? No lo digo yo, lo dice la praxis, ¿ok? Bien, ahora, ¿qué debo saber si quiero dedicarme a la evaluación psicológica? Tengo que conocer sobre psicometría, tengo que conocer el marco teórico de la prueba, porque el 16 PFAPQ no tiene el mismo marco teórico que la MAS 5 o que el AI de Junti, de editorial Junti, ¿no? Entonces, hay que conocer el marco teórico. Y por último, la parte de la psicología aplicada, que es la parte técnica, la actualización de tu test, como diría el psicólogo David Salas, ¿no? Si tú trabajas en evaluación psicológica, hazle seguimiento a tus test, hazle seguimiento a tus instrumentos de evaluación porque son tus herramientas de trabajo, hazle seguimiento. No es posible que haya personas que sigan utilizando el PMA cuando ya está hace como más de 5 años el PMAR. ¿Ok? No es posible que haya gente utilizando el HSPQ cuando ya desde el 2013, casi más de 10 años, ha salido el 16 PFAPQ, ¿no? No es posible que haya habiendo colegas que utilicen el Baron ICE cuando ya salió el Baron EQ o en niños, en adolescentes, y en adultos el MCIT, ¿no? Que es una muy buena prueba, ¿no? Y siguen utilizando el Baron ICE cuando los mismos editores dicen ya no utilicen esta edición porque cambiamos y actualizamos nuestro enfoque teórico, ¿ok? Entonces es importante, muchachos, conocer estas partes. La psicometría es la mezcla de la psicología y la estadística, psicometría, ¿ok? Marco teórico, lo que tú conoces. Si yo quiero ser evaluador de inteligencia, tengo que conocer enfoques teóricos de la inteligencia. El de Thurston, el de Cattell, el Cattell-Hall-Carroll, ¿no? El de Wechsler, ¿correcto? El de Binet, ¿no? Entonces, hay un montón. Entonces, lo que puedo conocer, ¿ok? Y por último, ¿qué considerar antes de la evaluación psicológica? Ya, tú eres psicólogo, ya, te tienes tus pruebas y tanta cosa, ¿ya? Primero, tu plan de evaluación. ¿Recuerdas que te dije que la psicología es sistemática? La evaluación psicológica también. Un plan de evaluación te va a ayudar mucho a hacer tu trabajo. O sea, ¿qué es lo que vas a hacer? Esto es un esquema de 7 preguntas que tú te autoaplicas, ¿no? Y dices, ok, por esto, por esto, por esto. Y después que tienes ese esquema de tu ruta que vas a hacer, armas el perfil preliminar. ¿Qué es el perfil preliminar? Es una herramienta que te va a ayudar tú a sacarle este perfil a esta persona, ¿ok? Entonces, él es un niño, por ejemplo, Matías es un niño de 9 años que tiene ciertas dificultades en las manos. ¿Le puedo aplicar una WIS 5? Sí, pero ¿qué pruebas no le puedo aplicar? La de cubos. ¿Por qué? Porque si tiene dificultades para la parte motriz o motriz fina, la prueba de cubos sería ineficaz, de verdad. Incluso la prueba de claves sería ineficaz. Mejor una búsqueda de símbolos, mejor una de cancelación, es mejor. Por eso están las pruebas de apoyo, ¿no? Entonces, en la escala Wechsler, te das cuenta, ¿no? Tiene problemas para escuchar, le puedo aplicar la Tony 4, ¿no? La Tony 4, porque recuerda que la WIS 5 todas no tiene versión para personas con dificultades auditivas, ¿no? Entonces, la Tony 4 le puedo evaluar. ¿Pero por qué? Porque ya sé que mi paciente tiene esta dificultad, ¿no? Por eso es que siempre hay que utilizar un perfil preliminar y muchas veces la evaluación psicológica nos sale mal porque nos olvidamos de perfilar a nuestro paciente preliminarmente. ¿Por qué? Porque decimos, ah, ya evalúa, ta, 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 y caemos en este sesgo. El psicólogo es un aplicador de pruebas mentira. La prueba psicológica no te usa a ti. Tú como psicólogo utiliza la prueba, ¿correcto? Tú como psicólogo utiliza la prueba. Ese es un consejo que nos dio el psicólogo David Salas y el psicólogo Fernando Vilches. Tú utiliza la prueba, no que la prueba te utilice a ti. Y por último, en el triaje psicológico hay esta parte de las expectativas del paciente. Entonces, si tu paciente viene, quiero que usted me corrobore este diagnóstico, quiero que usted me haga mi perfil psicológico, o vengo por mi chequeo, o vengo para ver cómo estoy avanzando en psicoterapia, porque estoy llevando un plan de psicoterapia y ya estoy por terminar y quiero ver cómo estoy, quiero que me haga un perfil. Ahí está. Y tu evaluación se enfoca a eso, ¿ok? No es posible que lleguen informes al colegio donde trabajo y lleguen, el motivo de consulta sea para establecer perfil psicológico y terminen en conclusiones, se descartan los criterios diagnósticos de trastorno de TEA.
No, pues si empiezas haciendo perfil psicológico, ¿por qué terminas haciendo diagnóstico? No tiene sentido, ¿no? Si te han venido tus pacientes, los papás de este niño, para que le diagnostiques TEA, tu evaluación tiene que ser enfocada en diagnosticar trastorno del espectro del autismo, no en hacer perfil psicológico, que es diferente, la evaluación es diferente, pero todo está basado en tus habilidades clínicas como psicólogo. ¿Por qué? Porque un buen psicólogo maneja sus pruebas, conoce sus pruebas, trabaja como científico, trabaja sistemáticamente y evita muchos de estos problemas. ¿De acuerdo? Entonces, eso son cosas que hay que considerar. Licenciados son muchas cosas, pero es que esa es lo pesado, ¿no? Esa es la parte científica y la parte ética como también. Porque si no, fácil sería, tenga señor, llena esto y ya está, suficiente. Pero no, te están pagando, haz un buen servicio. Es una recomendación que te la doy. Bien, terminamos. Entonces, respuestas, ¿qué te llamó más la atención del tema? Yo uso la prueba me usa a mí. Y acá hay otra pregunta, ¿la psicología es solo aplicar test? No, la psicología sí se apoya mucho en las partes psicométrica, evaluativa y de test, pero no somos aplicadores de test porque hay una ciencia detrás de aplicar un test. Una cosa es evaluar a una persona y otra cosa es evaluar a un grupo, porque también hay muchas variables que hay que considerar en la evaluación colectiva, ¿ok? Y termino diciéndote que es importante que si te quieres dedicar a evaluación psicológica, veamos muy bien esos puntos, ¿ok? Porque hay que hacer un buen servicio. Estamos trabajando con personas y como siempre se los he dicho, trabajamos con seres humanos, trabajamos con personas, así que hay que hacer un buen trabajo, ¿no? Entonces, si por ahí yo puedo entender, porque también tuve en mi época donde utilicé pruebas pirateadas de PDF y proyectivas, normal, pero ya que conoces este tema, entonces, si lo sigues utilizando para cuestiones prácticas de pregrado, no hay problema, ¿no? Pero si tú ya te vas a lanzar a la parte clínica, a la parte, ya te graduaste, ya te colegiaste, ya estás habilitado y vas a abrir tu consultorio, vas a trabajar en un hospital, invierte un poco en esto, porque le haces no solo un bien a ti como profesional, sino al paciente, a la persona que llega a pagar tu servicio, ¿no? Entonces, es importante que tengamos esa, ese análisis, esa introspección, ¿de acuerdo? Porque es bien invertido, créeme, yo ahorita manejo 7 pruebas, ¿no? Entonces, ahí lo han visto, el Explora que es el Explora que es para orientación vocacional, el PMAR, el Tamadul, el TPT, el 16 PFAPQ, el SENA y el Baron EQ. Quiero comprarme el MSI, quiero comprarme el la Tony 4, ¿no? Mi compañera quiere comprarse el DP3, el Atento, ¿no? Son buenas pruebas, ¿no? Pero es una inversión que te va a ayudar, ¿no? Te va a ayudar, ¿ok? Bien, y termino con esta frase, que la encontré en el libro de Desarrollo Humano del 2021 de Papali y Martorell. Dice, la frase que más emocionante se escucha en la ciencia, la que anuncia nuevos descubrimientos, no es eureka, sino fue divertido, Isaac Asimov. A mí me gusta mucho y dentro de mi perfil de personalidad siempre me sale esta parte sistemática y metódica. Mis compañeros saben que yo soy muy así. Entonces, yo me reconozco como una persona sistemática y metódica y me gusta. Y para mí me es divertido, por ejemplo, no en un sentido de gracia, de burla, sino en un sentido de realización profesional. A mí me es divertido, a mí me gusta evaluar esta parte psicométrica, evaluar elaborar perfil. Me gusta, entonces, tanto en educativa, en clínica y en vocacional. Entonces, por eso es de que les comparto esta frase porque a mí me resonó. No es de que sea euro de que encontré un diagnóstico, no. Me gustó, me agradó trabajar con esta persona, con este paciente, con este casito. Fue divertido. ¿Ves? Entonces, con esa intención buena, con esa intención ética de trabajar con personas, que te compartió este tema, y he tratado, si por ahí tal vez se me pasó un poquito la lengua en querer hablar rápido, te pido disculpas, pero este tema es muy importante y al menos como psicólogo y muchos psicólogos queremos cambiar este chip desde nuestros colegas y hasta en la población. Si vas a exigir un, este, un servicio, exige algo bueno, porque estás pagando, ¿ok? A nosotros en el consultorio nos dicen, no, usted es muy caro, pero lo mismo que cobramos nosotros, cobran otras clínicas, cobran otros consultorios, incluso hasta más, acá en Trujillo, y utilizan pruebas desfasadísimas, ¿no? Pero bueno, ahí queda de cada persona, por eso es que es importante compartir esta información, ¿ok? Y pues bueno, entonces respondo a esta última pregunta que me dejó Ruth. Profesor, por favor, si nos podría sugerir dónde podemos comprar estas pruebas originales. Ya, mírenme, les voy a compartir la plataforma de TEA Ediciones,
acá, y si no lo logras copiar por aquí, por el Google Meet, le voy a pasar a la señorita Lucía para que les comparta. Acá en Perú tenemos tres distribuidores. Tenemos Cyclub, Libro Amigo y la otra, no recuerdo, que es una nueva que ha abierto. Todas están en Lima. Puedes comprarlas por ahí y por WhatsApp te mandan el catálogo. Te digo, no te asustes por los precios porque así están. Bueno, yo, ¿por qué tengo varias? Porque tengo una amiga, tengo una colega en España, una psicóloga allá en España que es una muy buena amiga mía, y ella, yo los compro allá, me sale más barato y me los manda. Y todo eso me sale más barato que comprarlo acá. Es una sugerencia. Si por ahí tienes un familiar en España o te haces un viajecito a España, ándate a cualquier sede de TEA Ediciones en España y cómpralo allá, que te va a salir mucho más barato, ¿no? Que comprarlo acá. Pero si no, ahí está la plataforma para que veas todo lo que son los webinars gratuitos, está el catálogo también en DTA Ediciones, ¿no? Está el catálogo, los webinars, están las conferencias, si tú quieres pagar por una conferencia, una actualización, también están, si tú quieres pagar, invertir tu dinero en formación, excelente, ahí está, ¿no? Quiero conocer estos perfiles que usted nos ha compartido, busca tu prueba que te interesa desde el catálogo, búscala ahí, te sale la descripción, te sale el extracto del manual, que es una parte resumida de lo que tú compras del manual, es un extracto, y también te salen estos perfiles para que tú más o menos veas, me interesa esto, y bueno, yo soy psicólogo infantil, quiero hacer evaluación, creo que el Baron EQ me serviría mucho, creo que otro también me serviría el CPQ, creo que también me serviría el ARRENOS, etcétera, ¿no? O el SENA también me ayudaría, ¿ok? Entonces, chicos, muchas gracias, de verdad, a mí me encanta hablar de pruebas psicológicas, me encanta hablar de psicometría, y pues, bueno, los dejo con esto. Nuevamente, cambiemos este chip de los colegas y quienes no son colegas míos, cuando vayan a un centro de psicología, un centro de terapia o algo, digan, pues, ¿no? Disculpe, ¿qué pruebas? Porque están en su derecho de preguntar. Usted trabaja con pruebas originales, con pruebas actualizadas, ¿no? Entonces, porque ustedes están pagando por ese servicio, ¿ok? Así que es importante tener eso en cuenta. ¿Listo? Entonces, muchas gracias, ha sido un gusto, de verdad. Como dije, me fue divertida esta sesión porque me gusta, me encanta hablar de esto. Y pues bueno, los dejo con la señorita Lucía para, bueno, el cierre de la sesión y ya nos estaremos viendo el sábado con la parte de